emoción en toda esta canción. Y el día de hoy vamos a estar desarrollando la clase en esto que tiene que ver con la séptima columna de la doctrina de Cristo. La primera columna es la autoridad apostólica que se planta sobre la piedra y el fundamento que es Cristo Jesús. La segunda columna tiene que ver con la justificación, la comprensión de la justificación. A diferencia del Antiguo Testamento, lo que los judíos creían, cómo ellos se justificaban, y luego cómo se justifica uno en el Nuevo Testamento. La tercera columna tiene que ver con la justificación en la fe de Jesús, o en fe en Jesús. Tiene que ver con el Nuevo Testamento. La cuarta columna es la columna del arrepentimiento, la comprensión de lo que indica arrepentirse, esto es, cambiar de destino hacia donde uno se dirige. La quinta columna tiene que ver con el bautismo en Cristo Jesús, lo cual vimos extensamente en las últimas clases. La sexta columna tiene que ver con la fidelidad, lo que significa el justo por la fe vivirá, la fidelidad después que uno ha obedecido al Evangelio. Y el día de hoy vamos a continuar con la séptima columna que hemos colocado por título Todos son hijos de Dios. Y entre comillas, muy importante esto, la comprensión de lo que significa la adopción, lo que significa la adopción. El concepto de adopción para los judíos era muy distinto que el concepto de adopción para los gentiles. Los judíos, cuando hablaban de adopción, según la ley de Moisés, si algún hijo quedaba huérfano, el hermano del padre tenía que tomar a esa familia, como en el caso de, ¿se acuerdan ustedes de Esther? Quien fue tomada por su tío como hija y era una huérfana que fue tomada por su tío. Esto es, si quedaba huérfano el niño o la niña, el padre o el hermano del padre los tomaba. Y ese era el concepto de adopción de ellos, ya que tenía que preservarse el linaje y la familia dentro de la idea de lo que era la adopción. Pero en el mundo grecorromano era totalmente distinto. En el mundo grecorromano el proceso de adopción no era familiar, era opcional. Y esto era muy distinto en el concepto del mundo grecorromano. Para serles honesto, era mucho más hermoso. Y les voy a explicar por qué. Cuando un romano, un ciudadano romano, según las leyes romanas, tenía un hijo biológico, el ciudadano romano, el padre, podía desheredarlo y correrlo de la casa y quitarle todos los derechos y beneficios de ser hijo. Esto es, si no le gustaba cómo se estaba comportando, si no le gustaba porque no estaba siendo obediente, simplemente lo corría de la casa y se iba. Y dentro de las leyes romanas, ese hijo quedaba totalmente descubierto, desprotegido de los derechos que le daba la cabeza del hogar o el que tenía la patria potestas, este es el padre, totalmente desprotegido. Ahora, pero ¿qué sucedía a diferencia de ellos si un ciudadano romano adoptaba un hijo? Si adoptaba, ya les he explicado esto anteriormente, y aquí en esta figura podemos ver un poquito lo que se hace. La idea de revestir o arropar tiene que ver porque era un proceso legal en el cual el padre tomaba a un hijo que no era su hijo biológico, lo arropaba, lo revestía y de esa manera le estaba haciendo hijo de él totalmente, y al hacerle hijo, adoptándolo, quedaba bajo los mismos derechos que cualquier otro hijo. No había ninguna diferencia entre un hijo y otro hijo, pero la diferencia era esta, hermanos. A diferencia de los hijos biológicos, una vez que un padre tomaba un hijo y lo adoptaba, no lo podía desheredar. La ley romana dice, no puedes desheredar a tu hijo si lo has adoptado. Al biológico sí, pero al otro no, porque ese fue opcional. Bien, cuando tomas la decisión es para toda la vida. Va a quedar protegido por tu familia, por tu nombre, por tu estatus, por toda la vida. Y esa es una hermosa diferencia. Lo que hace Pablo, Pablo era un judío, era un hebreo, entendía muy bien la parte de los hebreos, y la adopción era muy distinta. Entonces, cuando entra al mundo grecorromano ante los gentiles,
Ciertamente lo que Pablo intenta hacer es aplicar esta idea de la adopción, porque es una idea muy bien aplicada al aspecto de la entrada de los gentiles al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que tiene que ver la séptima columna. Me gustaría, si está bien con ustedes, leamos Gálatas 3, versículo 25 al versículo 29. Gálatas 3, versículo 25 al versículo 29. Si tú tienes un padre, pues ciertamente es una gran bendición para ti tener un padre, porque si te falta algo, o si no tienes que comer, o si no tienes que vestir, o si te corren de tu casa, o si pierdes la casa, podríamos decir que pues fue por la negligencia de tu padre. Tu padre no administró bien lo que Dios le dio y perdió su casa por esa razón. Pero si tienes un padre es una gran bendición, no solamente porque tienes el apellido, sino porque tienes a alguien que está dispuesto a cubrir, a proteger, a darle a la sombrilla de bendición para ti. Ahora, en Gálatas 3:25, quiero que entiendas este concepto, porque no lo vemos nosotros, tal vez lo podemos asimilar un poquito, ¿no? En lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿ok? Con la raza afroamericana y con la raza blanca, donde hay una gran desaveniencia, una gran distinción de una raza a la otra. Donde hay un movimiento muy fuerte acerca de decir que la raza negra importa, lo mismo que la raza blanca. Pero aunque todos son ciudadanos de este país, hay muchos reportes que muestran la gran diferencia que hay entre los barrios, por ejemplo. O sea, está marcado no solamente por el color, sino por la infraestructura, por las divisiones de las escuelas, las divisiones de la sociedad, de las comunidades. Muy interesante estos estudios que están dando la luz, donde una persona que vive en un barrio afroamericano muere 10 o 12 años antes que una persona blanca, por la diferencia de barrios. ¿Por qué? Porque en los barrios no solamente hay escuelas, sino también hay hospitales, hay también cuidado, y de alguna u otra manera hay más protección y hay más dinero que se le fluye a través de lo que tiene que ver con esa infraestructura. En ese sentido, pues es una desaveniencia que tienen. Pero los negros tienen derechos, aunque tal vez tengan una desaveniencia, no estén al mismo nivel, tienen derechos. En el primer siglo, los judíos y los gentiles eran muy distintos. Tenías que ser ciudadano romano para tener derechos, si no, no tenías ningún derecho, más los derechos del pueblo, de la nación o del reino donde tú estabas. Y los judíos, ¿verdad?, se creían superiores a los gentiles, porque eran un pueblo que había sido elegido por Dios y que Dios lo había protegido a través de todo el tiempo, por más de 1345 años, dándoles la ley de Moisés. Dios los había tenido y protegido, y aunque habían sido infieles, ahí estaba Dios con ellos. Los gentiles era gente que no tenía ningún pacto con Dios, era gente mundana, era gente inmunda, eran bestias para ellos, eran animales irracionales. Lo que hacían no hacía sentido para ellos. Entonces, la manera en que un judío veía a un gentil era de una manera muy denigrante, muy mala. Ahora, la idea de la séptima columna es: Dios va a colocar a los gentiles al mismo nivel que los judíos. Y este fue un gran problema en el primer siglo, porque es algo que los judíos no pudieron comprender. En Gálatas 3, versículo 25, se explica esto en la región de Galacia: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ayo es la niñera, o el babysitter, para que me entiendan. Pues todos sois hijos de Dios, o sea, todos somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y aquí Pablo emplea esta idea de la adopción y lo pone en su carta. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí mira, y aquí muestra el hecho de estar revestidos, que era lo que le estaba explicando yo en cuanto a la adopción, lo que estamos viendo en esta imagen. Se está revistiendo, se está adoptando, se está tomando. ¿Cuándo pasa esta bendición? En el bautismo. Por eso el bautismo es necesario, no solamente, ya lo vimos, para la redención, para la circuncisión espiritual, para la santificación, para la pureza, ya vimos todo eso, pero también para la adopción. El bautismo es el proceso de adopción de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el bautismo es un nuevo nacimiento, donde no se está naciendo en lo físico, sino en lo espiritual. Y en este sentido,
esa persona está siendo revestida, adoptada por Dios. Y entonces dice ahí, ya no hay judío ni griego, y esto fue algo que revolucionó el Imperio Romano y sobre todo la mente judía, porque rompió sus paradigmas. Ya no va a haber entre nosotros judío ni griego. Esa es la idea de este país, ¿verdad? Que todos somos creados de igual manera debajo de Dios, ¿verdad? Y entonces, pero ¿por qué hay tanta desaveniencia, verdad? ¿Por qué los blancos y los negros? Y tenemos muy fuertes opiniones en cuanto a lo que está pasando, ¿verdad? De estar tumbando los monumentos. No puedes borrar la historia de esa manera. No es la manera en que borras la historia, es incorrecto hacer eso. Tal vez sí sería correcto quitar los monumentos que afectan a ciertas comunidades y colocarlos en un museo bajo el contexto de la historia, porque por eso se hacen los monumentos, para la historia. Pero tirarlos, tumbarlos, quemarlos, es la muestra de la insensatez y la ignorancia de gente que quiere borrar a través de marchas la historia de más de 250 años. Es imposible hacerlo. Se hace correctamente, se hace apropiadamente. Y en este sentido, cuando dice ahí ya no hay judío ni griego, indica que está colocando a los griegos o a los gentiles al mismo nivel de los judíos. Pero esto para los judíos no lo podían aceptar, diciendo, ¿cómo puede ser que el griego ya es igual que yo? Ahora hay otro aspecto, no hay esclavo ni libre. Este es otro aspecto. Voy a decirlo de esta manera, no se vayan a turbar, ¿ok? Dios, en el contexto que se escribe la Biblia, es un mundo de esclavos y de dueños, lo cual duró por muchos años. Entonces, no es que Dios esté en contra de la esclavitud, pero está colocando el valor del esclavo al igual que el valor del libre, que no era así en el primer siglo. Los esclavos no tenían ningún derecho, el dueño tenía los derechos del esclavo. Y aquí dice, no, en la familia de Dios ya no hay varón, ya no hay esclavo ni libre. Versículo 28, no hay varón ni mujer. Y este es otro aspecto muy interesante, porque la mujer, si ustedes creen que han sido marginadas las hermanas por muchos años, o la mujer de la sociedad, pues déjame decirte que a veces dan ganas de aventarte al primer siglo por unos 2 años a ver cómo te va. Porque realmente que la mujer no es marginada el día de hoy como lo era en el primer siglo. Es muy importante. Y la diferencia se encuentra en que la mujer del primer siglo estaba bajo una patria potestas, bajo un hombre que tenía que dar cuentas por ella y que tenía que proveer para ella. La razón por la cual se siente mucha marginación es porque ahora la mujer no quiere estar bajo ninguna patria potestas, bajo nadie quiere estar. Por lo tanto, quiere ejercer sus derechos a igualdad. En Cristo somos iguales totalmente. Somos iguales totalmente. Tenemos el mismo valor totalmente, pero no tenemos la misma función. Y lo que la mujer no ha entendido, hablo no de ustedes solamente, hablo de todas las mujeres, ¿ok? Lo que la mujer no ha entendido es que a través de este sentimiento, sintiéndose marginada, está volcando toda la sociedad. Y estas últimas décadas han sido los efectos de eso. Lo que las marchas, son solamente los efectos de lo que ha pasado desde el movimiento feminista en los 70s y 80s. Apenas se está viendo a la luz lo que está ocurriendo, o sea, que todavía no lo vemos. Entonces, ¿pero por qué? Por eso. Pero en Cristo no hay varón ni hembra. El aspecto físico no importa para Dios, los dos somos de igual valor. Y entonces dice también ahí la palabra de Dios, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y esta igualdad y unidad era una que no se podía comprender. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Ahora, para el judío, imposible decir que alguien fuese linaje de Abraham sin venir de la genealogía y la descendencia. Pero lo que está haciendo Pablo en Gálatas es que está colocando la promesa que le dio Abraham por parte de Isaac, del hijo de la promesa. Esa promesa tenía que ver con nosotros, los gentiles, que seríamos bendecidos dentro de la familia de Abraham a través de la fe en Cristo Jesús. Así que la fe en Cristo Jesús también te añade, te coloca en ese aspecto. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y ahí empieza a colocar esta idea. Hijos, herederos. ¿Ok? 4:1. Dice así, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Está hablando solamente de los judíos, está hablando también de los gentiles, y esto lo vimos el miércoles, lo que era un rudimento. Vimos los oráculos de las religiones del mundo. Entonces, a eso me refiero. Versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿También de quiénes? De los judíos, como de nosotros. Porque hijo no es el de la carne, lo explica Pablo en Romanos 9 y 10, sino el del Espíritu. Y entonces, en este sentido, la adopción tiene que ver con ello. Por lo tanto, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba en hebreo es papá, ¿ok? Abba es papá, ¿ok? Eso es lo que significa en hebreo. Abba es papá. Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, ¿qué? Heredero por medio de Cristo. Entonces, va a colocar esta parte en el mismo lugar. Era muy difícil que lo entendieran de esa manera. Si vemos Hechos, en el capítulo 10, aquí es donde miramos una de las visiones más importantes de toda la Biblia. Okay. En Hechos 9 y Hechos 10 miramos una de las visiones más importantes de toda la Biblia. ¿Por qué digo lo más importante? Porque Hechos 10, versículo 9, indica la visión que tiene Pedro, una visión que hace referencia a hacer a todos hijos de Dios. Hechos 10, 9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En el contexto de lo que estamos viendo, yo era común y yo era inmundo. Y si yo era común y era inmundo, todos ustedes también eran unos comunes y unos inmundos. ¿Ok? Todos éramos así. En este sentido, no éramos aceptados por Dios. ¿Por qué es la visión más importante? ¿Ya se había establecido la iglesia de Cristo? Es una pregunta, ¿ya? ¿Cuántos capítulos habían pasado ya? 8, varios años. 8 años, y la iglesia de Cristo era 100% judía. Imagínate si hace esto Dios el día del Pentecostés y luego entran los gentiles, hubiera habido un caos total, porque es un proceso de crecimiento, de asimilación. Y dice ahí el apóstol Pedro no entendió lo que había pasado, ¿ok? Después Cornelio lo manda a traer, y entonces Pedro comprende. 10, versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo. ¿Era Pedro un apóstol, hermanos? Pasó 3 años con Jesús, tenía el Espíritu Santo, pero durante 8 capítulos o varios años el Espíritu Santo no le había revelado esto todavía. Pedro no asimilaba esto. Para Pedro la iglesia de Cristo era judía solamente, los que habían creído que Jesús era el Hijo de Dios. Para eso es para Pedro. Y ahora Pedro recibe esta visión de cuadrúpedos, de reptiles, de animales inmundos, y ahora miramos esto. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor ¿de qué? De todos. Y entonces entra el concepto. Finalmente Pedro comprende. En verdad comprendo. No lo había entendido Pedro. O sea que esto es un proceso para los judíos. Ahora, Pedro los bautiza
porque reciben el Espíritu Santo. Me han preguntado, ¿por qué reciben el Espíritu Santo antes del bautismo? En esta situación fue porque Dios tenía que comprobar la aprobación de los gentiles como parte del pueblo de Dios. No se había hecho anteriormente porque no se había bautizado un gentil. Hasta ahora, dice Pedro, reciben el Espíritu Santo y luego les bautiza. Dice, si Él lo hace, ¿quién soy yo para impedir lo que Dios ya está aprobando? Y así asimiló que la visión tenía que ver con ellos. Si Pedro no recibe la visión en Jope, tú y yo no estuviéramos aquí sentados. Por eso es importante la visión. Si Pedro no recibe la visión, tú y yo no hubiéramos sido salvados. Estaríamos todos muertos en delitos y pecados. Estaríamos como vagabundos y como huérfanos en la calle. ¿Ok? O sea, sí tendríamos trabajo y tendríamos todo, pero me refiero a la parte espiritual. No estaríamos arropados ni revestidos en Cristo. Y eso tiene que ver con la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros. Ahora, este proceso es algo que se tiene que comprender a través del tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Ahora, aquí todavía se emplea esta diferencia. ¿Deberíamos de ser racistas los cristianos, hermanos? No, ¿no? ¿Somos todos iguales? Sí, pero la pregunta es si nos vemos todos por igual. ¿Ok? Aún en Latinoamérica hay cierto tipo de discriminación y racismo. ¿Ok? Estoy casi seguro que nuestros hermanos aquí de Guatemala se frustran cuando les dicen constantemente, eres mexicano, y dicen, yo no soy mexicano, soy guatemalteco, pero es México, y tienes que estarles explicando a los anglos, no, Guatemala es otro país que está acá abajo. ¿Les pasa eso seguido, hermanos? Entonces dices, oye, ¿qué pasó? Ahora que Laura se casó con Brandon, yo creo que Brandon pues también dicen, no, yo no soy ya guatemalteco, yo soy español, ¿qué les pasa? Hay ese tipo, ¿ah? Pero si tú ves en México y en Latinoamérica, Centroamérica, hay un gran racismo y discriminación por la gente indígena. Hay un cierto sentimiento en contra de la gente indígena. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es más, en la parte de Argentina y Chile, donde hay una gran fusión de gente europea y donde la mayoría de la gente es blanca, tienen un sentimiento también contrario a la gente que es obscura, morena, trigueña y bajita. Y hay que no se necesita estar en Estados Unidos para mirar esa discriminación. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, esto es algo que sucede. Les decía yo la vez pasada que aún el presidente, no voy a decir quién, pero mandó a eliminar toda la gente de raza, los afromexicanos, y los mató a todos. Por eso casi no hay afromexicanos en México, porque los mataron matar a todos, hermanos. O sea, por la raza. Se quedaron unos ahí por Oaxaca y otros por acá por Veracruz y otros por acá ¿De dónde eres tú, Adrián? No, Puebla no, por acá por Guerrero, y por eso hay comunidades de raza afromexicana en México también, pero este racismo es normal. Ahora, pero la Biblia no era un racismo concerniente a la raza, era un racismo concerniente a la religión y a la convicción de Dios. Esto es, tú no eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, tú no eres pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios, tú eres un mundano, yo soy un santo. Ese era el concepto de los judíos contra los gentiles. Ahora, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, fíjate cómo dice ahí. Dice así, y leeremos desde el versículo 10, 9, no mintáis los unos a los otros, así, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, ahí está otra vez la parte de revestir, espero nunca se les olvide, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿se va renovando hasta cuándo? Hasta el conocimiento, ¿qué, hermanos? Pleno, y hay una coma. Porque hay coma indica que, ¿qué, hermanos? Continúa el pensamiento. Y dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión. Esto era difícil para los judíos y gentiles. Pero aún para los gentiles, o sea, si tú crees que los judíos era difícil, luego los mismos gentiles tenían sus diferencias con la gente y no se vean iguales. El gentil, por ejemplo, tú eres libre, estás acá, tú eres esclavo, estás acá. Pero luego la sociedad, hermanos, ¿ok? Decía así, por ejemplo, bárbaro ni escita. Ahora, ¿qué es un bárbaro? Pues un bárbaro es un bárbaro, hermanos. ¿Okay? ¿Qué es un bárbaro? ¿Alguien sabe qué es un bárbaro? Hagan de cuenta, para que me entiendan, si alguien ha vivido en Monterrey, ahí va, hermano, ¿ok?
esta película de Netflix nueva que salió, que le dio mucha fusión a Monterrey, habla de estos chicos, estas bandas, estas pandillas, de ahí de por las Torres, de ahí de por la Independencia. Conozco, man. ¿Sabe de lo que estoy diciendo, hermano? ¿Usted no era uno de esos? No, eso fue apenas en los 90. Y entonces, en este sentido, estos muchachos, estos jóvenes, estas pandillas, se veían como unos bárbaros. En el primer siglo los bárbaros era gente que no tenía ley, eran salvajes. Si has visto la película del Gladiador, en la primera escena sale todo el Imperio Romano, están gobernando los soldados romanos, y del otro lado están los bárbaros. Esos son los bárbaros, son gente grande. A ver, los que fueron, para que me entiendas, parte de lo que era Rusia, los alemanes y toda esa parte, grandotes, güerotes, greñudotes, esa parte eran los bárbaros. Era gente que entre los gentiles no se veían igual. El romano lo veía como basura. Y sin embargo, entre esos bárbaros, al parecer había cristianos ya. Y dice Pablo, no, es que tampoco entre ustedes ya no hay ni bárbaro, no hay ni siquiera escita. Dice ahí la palabra de Dios, no hay siervo, no hay libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y la idea que se está centrando una vez más, hermanos, es el contemplar, todos somos iguales, todos somos hijos ¿de quién? De Dios. Pero era muy difícil de asimilar. En Hechos capítulo 15, hermanos, donde se empieza a ver esto, si todos somos iguales, ¿por qué duró tanto tiempo para que los apóstoles lo entendieran? Es que tienes que entender tú que los apóstoles, Pedro lo aceptó porque vio la visión y porque vio lo que habían hecho con Cornelio. Pero para esto los otros apóstoles están ausentes de esto. La pregunta es, ¿son apóstoles? Sí. ¿Tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué no simplemente le dijo el Espíritu Santo, ¿saben qué? Ya no hay problema, ya está todo igual, ya somos todos hijos de Dios. Porque es un proceso de asimilación. Esto es algo que tú tienes que entender. Voy a decir esto para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? El Espíritu Santo dice algo. El hecho que el Espíritu Santo diga algo no quiere decir que la persona lo entiende en un segundo. A veces la persona tiene que irlo asimilando y tiene que tener su tiempo de asimilación y de crecimiento, porque a veces no lo asimila, hermanos, porque la carne se aferra y no, que yo no quiero, que no, que cómo puede ser así, que el hermano está loco y que no, aunque lo ven que lo estamos leyendo de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, la gente no lo asimila y sigue de rebelde. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y 4 y 5 años, y de pronto viene otro hermano y les dice la misma palabra, el mismo sermón. A mí me han dicho, hermano, si lo que los hermanos están, qué buena clase, si eso ya se los había dado yo el año pasado, pero a mí no me entendieron. Es que no lo asimilaron. Porque el oyente lo que hace primero es que pone una barrera con el que predica. Ustedes me ven aquí a cada rato y dicen, ya estamos cansados de Ricardo. Pero viene otro y predica y dice, esto sí es... no, esto es algo nuevo, vamos a ver, hasta el acento lo tiene diferente, vamos a ver qué pasa. Y viceversa, no es que no lo asimiles, tú pones una barrera para asimilarlo. Y la barrera tiene que ver con tus prejuicios, con tu carne, con tu forma de ser. Así no es. No, yo sí creo que está bien que tumben todos los monumentos y que los tiren. Es más, yo casi como cristiano ya andaba en la marcha y estaba tumbándolos con lazos y pintándolos. O sea, es una diferencia de opinión porque no se ha asimilado. Tienes que asimilarlo. Yo no me voy a sujetar a mi varón, ¿por qué? Pues el hermano es que se sujete a su mujer, pero yo no soy tan fácil como Talia. Yo no me voy a sujetar, a mí se me va a hacer difícil, no me voy a sujetar. Y me voy a rebelar, porque tiene que ¿qué? Ahora, ¿no dice la palabra que se sometan las mujeres? Entonces, ¿pero por qué unas mujeres no pueden? Porque no lo asimilan. O son rebeldes también. En el caso de los apóstoles fue un proceso de asimilación. No es que no entendían, tenían que pasar tiempo para irlo asimilando. Y aquí en Hechos 15 hay un problema muy drástico. ¿Ya había gentiles en la iglesia de Cristo en Hechos 15, hermanos? Sí. Entre ellos se encontraba Cornelio y su familia. ¿Los estaban aceptando los judíos? No. Como qué bonito esta semana, mira, qué bendición aquí yo le di gracias a Dios. Que dijo la Suprema Corte, no, los de los Dreamers se queda. Ya se quedó, hermanos. Ya acaban de destruir
el argumento de que los dreamers no. Ahora, sin embargo, aunque los dreamers, porque gracias a Dios tenemos varios dreamers aquí, soñadores con el cielo, amén. Aunque los dreamers aquí, hermanos, lo que tú tienes que entender aparte de los dreamers es que ya se queda de la ley, ¿ok? Ya lo próximo es que gane el presidente y que les dé la residencia y se acabó el asunto. Pero yo te voy a decir algo, hermanos. Aún los dreamers, hay unos que no los ven iguales. Los ven como inferiores. ¿O no es cierto? Entre los mismos latinos hay gente que nació aquí que ve inferior a los dreamers. Y no debería de ser así. Este sentimiento es, ¿ya tienen derecho los dreamers? Sí. ¿Pueden trabajar? Sí. Ya tienen todos estos derechos los dreamers, ¿verdad que sí? Legalmente. Pero aún así no los vemos iguales. Así era la iglesia primitiva. Los judíos, sí. Entraron los gentiles, sí, pero estos no tienen los mismos derechos, ¿ok? Estos son como hijos de segunda clase. Son como los hijos arrimados. Levante la mano a quien le dijeron que estaba arrimado alguna vez en su vida, hermanos. Levante la mano, levanten la mano. Lo siento, hermanos, por ustedes. No los comprendo porque a mí nunca me dijeron que estaba arrimado. Tony tal vez alguna vez me dijo algo, pero no recuerdo bien, claramente. ¿Ok? Y dice ahí 15, 6, 7 y 8, dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahora fíjate, se levanta Pedro en Jerusalén y hay apóstoles y ancianos. Pedro tiene que abogar por los gentiles. No es Pablo, es Pedro primero. Pedro dice: ya vieron ustedes que Dios me dijo que le predicase el evangelio a los gentiles. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus ¿qué? Sus corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Los gentiles y los judíos son ¿qué? Somos iguales. Ahora, ¿somos iguales? Sí. Nada más en México, ¿ok? Sé que mucha gente me está viendo, tengo que tener mucho cuidado cómo lo digo porque luego me malinterpretan, ¿ok? Hay gente del norte de México que quiere separar la república, ¿ok? Ahí por San Luis, para abajo, México Sur y México Norte. Lo quieren hacer, están hasta en leyes, a ver si lo logran, ¿ok? Porque la gente del norte, hermanos, cree que está pagando mucho impuesto por la gente del sur y se siente mucho más productiva que la gente del sur, por todas las empresas y por todo. Lo que no se dan cuenta es que la producción del norte es así por Estados Unidos. Es por eso que son productivos, por todas las fábricas que colocaron Estados Unidos allá. Coahuila, el acero, se viene para acá, muchísimo del acero. Okay, entonces toda esa parte quieren separarlo. Okay. So, hay una gran distinción entre el norte y el sur, entre los norteños y los sureños. Y esta diferencia es no todos, la mayoría, una falta de aceptación y de asimilación unos con otros. Okay. La gente de México, de Ciudad de México, por ejemplo, en el norte, decían, no sé si todavía dicen, mata a un chilango, ¿y qué? ¿Y qué? Y haz patria. Chilango es una persona de provincia que vino a Ciudad de México y que creció en Ciudad de México. Mátalo porque los veían a los chilangos como bárbaros. Y eso es lo que pasaba. Y cuando fue el temblor en México, se abrieron por todos lados los chilangos. Y Guadalajara. Fíjate que Guadalajara ha avanzado mucho desde el 85. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces se esparcieron todo. Lo que yo quiero que vean, estoy tratando de dar ejemplos para que asimilen las cosas, hermanos. No los veían igual. Simplemente los gentiles no son como nosotros, decían los judíos. Pedro tiene que abogar por ellos y dice: ellos son iguales a nosotros. Es lo que está diciendo Pedro. Si el Espíritu Santo los aprobó, ¿quién soy yo para desaprobarlos? Si el Espíritu Santo cayó sobre ellos y purificó sus corazones por el Evangelio, ¿quién soy yo? Los tenemos que aceptar. Se tiene que aceptar. Versículo 10. Ahora pues,
¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Pedro asimila que la ley de Moisés no se ha podido llevar. Quieren que los gentiles se hagan judíos, que se hagan prosélitos. Eso ya se hacía en el Antiguo Testamento, pero eso no es una adopción. Siempre el proselitismo siempre fue estás arrimado, eres de nosotros, pero eso es un arrimado. Y el evangelio no eres un arrimado. El evangelio eres hijo con los mismos derechos. Y si hijo, te toca la ¿qué? La herencia. Y otro concepto que tienen que entender: la herencia entre el mundo greco-romano no es como hoy. La herencia no es como hoy. Kevin, por ejemplo, me imagino, no sé, el hermano Juan y la hermana, ahora sí la hermana dice, ¿qué está pasando? La hermana Mireida, no sé cómo van a hacerla ahí pero me imagino que le van a dejar a Kevin un poco de su herencia, me imagino. Uno dice sí, otro dice quién sabe. Bueno, ahí platiquen con ellos. Cuando hablo de esto, Kevin, ¿qué estoy diciendo? Pero eso no sucede hasta que los papás mueren. Eso es un concepto nuevo. Porque en el primer siglo, en el mundo grecorromano, no en los judíos, era distinto. La herencia se recibe mientras los papás están en vida. A ver a quién le va a tocar. No. Mientras el hermano y la hermana, ahí sí, hermano, les va a tocar cuarta parte cada uno, ¿verdad, hermano? O mitad y mitad, todo a Braulio. ¿A Alan le toca algo? Cuatro. Ese hermano guapo, 4. Entonces, el hermano, lo que en el mundo grecorromano es, vende la casa y les da su cuarta parte a cada quien mientras está en vida. Cuando Pablo está hablando de este concepto de herencia, está hablando de algo que se da en vida, no en muerte. Y si nosotros somos hijos, somos herederos ya de todo lo que Cristo ha recibido. Fíjense qué hermoso, hermanos. El ser adoptados por Dios, algo que no entendían. Ahora, toma ahí en el versículo 11, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Pedro está diciéndoles, somos iguales que los gentiles. Ahora, ¿no es cierto que eran iguales que los gentiles? La pregunta es, ¿lo asimilaron? No lo asimilaron. No lo asimilaron. Fíjate cómo dice el capítulo 15 ahí en el versículo 29, dice ahí, 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, sangre, ahogado y fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Pasadlo bien. Ya hablamos de las leyes noáticas, y eso es lo que le está diciendo, se tienen que guardar las leyes noáticas. Ahora, ¿están siendo adoptados? Sí. Pero ¿desde cuándo se programó la adopción? Cuando hablamos de adopción, tienes que no pienses el día de hoy, porque queremos interpretar la Biblia, es el error que hacemos. Queremos interpretar la Biblia con cómo se hacen las adopciones el día de hoy. No es así. Se interpreta conforme se hablaron en el tiempo que se escribió, para entenderlo apropiadamente. Ahora, cuando una persona decide adoptar, a veces adopta antes que el hijo nazca. Y a veces adopta antes que el hijo haya sido pensado en la vista de los padres. A veces adopta porque pues tiene que hacerlo en ese momento. Ya está y hay una necesidad. Pero ¿desde cuándo se programó? Dios lo programó desde antes que hiciera el mundo. Fíjate qué hermoso. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Así que tú y yo somos gentiles, tú y yo somos adoptados, y nuestro Dios lo programó, lo planeó desde antes de hacer al pueblo de Israel. Por lo tanto, la adopción ya estaba en la mente divina en la eternidad. Efesios 1, versículo 3, dice ahí 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación ¿qué? Del mundo. Dios, quien no está sujeto al tiempo cronológico, desde la eternidad nos vio. Por nombre, por raza, por nacionalidad, nos vio. Y si viera Dios en el primer siglo, decía: ¿qué diferencias hay en el primer siglo? Mira a los judíos cómo piensan de los gentiles, mira a los gentiles cómo piensan de los bárbaros, mira a los bárbaros cómo piensan de las mujeres. Había muchas diferencias. Dice Dios, no, yo voy a hacer un pueblo de lo que yo creé
que sea uno, sin importar si son judíos, gentiles, varón, hembra, bárbaro, escita, no iba a importar nada. Lo que importa aquí es que sean parte del pueblo de Dios. Pero para que sean parte del pueblo de Dios, yo los tengo que adoptar. Tiene que estar bajo mi sombrilla de protección. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermana Sainz, Ricardo, Ana, nos escogió desde antes de que el mundo fuera fundado. Eso es algo increíble, hermanos. Desde antes de que el mundo fuera fundado. Y dice ahí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. O sea, Dios en la eternidad, haz de cuenta, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Dios está sentado en su sala, aunque no tiene sala, no tiene cuerpo para sentarse, es un ejemplo solamente. Y entonces está, ok, cuando yo voy a hacer un mundo y voy a hacer a alguien que sea semejante a mí. Y una vez que lo haga, voy a dejar que se multipliquen y sean muchos. Y cuando sean muchos, para que entiendan lo que yo hago con ellos, voy a dejar que pase tanto tiempo. Voy a establecer una ley para que vayan asimilando lo que quiero de ellos. Y luego voy a dar la oportunidad a todos los que yo creé, sin importar de dónde sean, que pueden ser hijos míos. Eso es lo que está haciendo. Planificó todo desde antes. Y luego lo empezó a hacer, como todos nosotros lo hicimos. Como Caleb, le digo a Caleb, por ejemplo, dice Caleb, yo quiero tener una casa y quiero tener esto y quiero tener esto, ya está asimilando. Pero le digo, ¿y niños? Sí quiero tener estos niños, ya está asimilando. ¿Sí te fijas? Ya está planificando, así Dios. Pero la diferencia entre Caleb y Dios es que Dios lo puede hacer así. Sin embargo, se tomó su tiempo. No es rápido, no es tranquilo. Porque para que el mundo lo asimile, si los apóstoles no lo asimilan en 8 capítulos, cuanto más el mundo. Tiene que ser poco a poquito, para que el mundo lo vaya asimilando. Luego dice ahí, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué? Hijos. La pregunta es, ¿somos hijos adoptados todos? Sí. Todos somos hijos adoptados. ¿Cuándo nos revistió, hermanos? En el bautismo. Eso es lo que es importante. El bautismo nos revistió. ¿Para ser todos qué? ¿Hijos de quién? De Dios. Y dice ahí, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto lo entiende muy bien una persona grecorromana. ¿Ok? Yo los he dicho antes, no lo digo, disculpen que ya me empiezo a mover porque pienso que ya no estoy aquí, ¿ok? Lo he dicho antes, ahorita tenemos al miembro de la familia más pequeño de toda la congregación. Está Emiliano entre nosotros, qué hermoso, ¿ok? Pero no se le van a acercar, hermanos, no se le van a acercar. Ese sí, Beto trae hasta esos de que da toques, por si se acercan demasiado, ¿ok? Está protegiendo su varoncito. Emiliano está pequeño, ¿verdad? Ahora, nació Emiliano y Beto no es como que yo escogí, no, chiquito, eso es, aguántate. No que yo lo quería así, no, así es, aguántate. ¿Ok? La adopción es opcional. Es yo decido o no decido. Yo digo, no. O sí. O no, o sí. Dios dice, del puro afecto de su voluntad. Dios quiso adoptarnos. Dios quiso. No lo tenía que hacer, pero quiso. Hubiera podido dejar al mundo bárbaro y escita y gentil, pero no lo hizo. Su voluntad no quiso hacer eso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. Ahora fíjate cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 11. Esta carta que vamos a ver ya pronto en serie, aquí el domingo en la mañana, la de Efesios, el mensaje es, en su mayoría es para los gentiles, ¿ok? Si hay algunos judíos, Anthony me está recordando, discúlpame Anthony, pero la mayoría es para los gentiles. Me gustó como dijo Anthony, dice, hay que ser obedientes. ¿Técnico a qué? Hay que someteros a las autoridades técnicas superiores. Entonces, y aquí dice Efesios 2, se enfoca más a los gentiles, 2:11 dice así. Ahora, yo quiero que los voy a colocar en ese momento, ¿ok? ¿Quiénes éramos nosotros antes? No éramos hijos de Dios. Es algo que tienes que entender. Hijo es un concepto terrenal que se entiende bajo la idea de derechos, bendiciones, disciplinas, correcciones,
sabiduría, etcétera, etcétera. Eso es un hijo. Porque a veces dice, ese parece que no tiene mamá. ¿Por qué dice así, hermanos? Hermanas, ¿sabes por qué dicen así? A ver, este parece que no tiene mamá. ¿Por qué dicen así? Malcriado. O sea, no hubo alguien que ¿qué? Que le estuviera ¿qué? Y eso es la idea. Es lo que es tener hijos. Hijos es que uno tiene que estar ¿qué? Detrás de ellos. ¿A poco no, hermanos? Porque a veces no lo asimilan. ¿A poco no? Duran hasta 24 años y apenas están... tengo que portarme bien. Pues claro. No lo asimilan, ¿ok? No lo asimilan. Y está uno detrás de ellos y detrás de ellos. Y les tiene que pegar y les tiene que hacer esto y les tiene que regañar. ¿Por qué? Y tiene que estarlo revisando, ¿verdad? Caleb, haz esto, estás haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque uno es hijos. Hijos no es nada más te voy a dar la herencia, es te voy a formar conforme a los valores y preceptos que tenemos. Te voy a criar para que no seas un malcriado. ¿Ok? Y dice ahí en el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión. ¿Cuándo? Antes de Hechos 10. ¿Cuándo? Antes de Hechos 15, cuando se empleó por los apóstoles y ancianos y el Espíritu Santo. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía ¿de quién? De Israel. Para aquellos que anhelamos estar bien legalmente en este país, que anhelamos estar bien en este país, ¿a poco no es como que, ya voy a tener mis papeles? Emocionante. Como aquí no voy a decir quién, pero ya un hermano ya le dijeron, ya está aprobado. Bien emocionado el hermano. Pues sí, se emociona uno, porque ya no se siente uno que alejado. Y luego cuando uno se hace ciudadano, levanta la mano, ¿quién es? Aquí hay en confianza, no le voy a hablar a nadie, no se preocupe. Aquí, ¿quién es ciudadano aquí estadounidense? Para más o menos ver con quién me junto. Levante, aquí. Hay un proceso de hacerse ciudadano, pero tú no te sientes más porque eres ciudadano que el que es residente. No, tú no te sientes más que el que es dreamer. Tú no te sientes mal de que el que es ilegal. Es el concepto de lo que podemos aplicar. Somos todos ¿qué? Iguales ante Dios. Entonces, en este tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos no tenían parte de la ciudadanía. La única manera para ser ciudadanos israelitas era nacer del linaje. Nacer. Podía ser prosélito, pero siempre iba a ser un arrimado. Y dice, y ajenos de los pactos de la promesa. Sin esperanza, número 1, sin Dios en el mundo. ¿Qué harías tú si no estuviéramos aquí? Fíjate tú que el domingo, hermanos, es una gran bendición para el cristiano y para el ser humano. Tenemos un orden, el domingo vamos a adorar a Dios, vamos a recibir su palabra, bien bonito, ¿a poco no? Esto que estamos experimentando otra vez, que lo tomamos como un hecho, qué hermoso es esta bendición, pero si no fuéramos cristianos, les aseguro que muchos de aquí, como dicen en México, estarían crudos, se emborracharon el sábado y están crudos el ¿qué? El domingo, y no solamente crudas también, porque según me han contado algunas hermanas también les gustaba emborracharse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hermanas? Ninguna amén ahí, sin las hermanas, nadie dijo amén. Estamos alejados de Dios, sin Dios en el mundo. ¿Qué haríamos? Fíjate, a veces el cristiano se comporta como el mundano. ¿Cuándo el mundano va a un servicio? Nomás un día o 2 días al año. Y hasta se viste en sus galas, pero ese no es el hijo de Dios. El que va un día a ver cuándo voy, a ver cuándo puedo, a ver cuándo se me antoja ir. No. Estar con Dios es alguien que alaba a Dios en espíritu y en verdad. Y en este sentido nosotros los gentiles estamos lejos del versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? La sangre. Por eso, hermanos, la sangre de Cristo fue derramada y tiene que ver con la asimilación y la adición a la familia de Dios. Porque en el judío, el único que es descendiente es el que es descendiente ¿de qué? De sangre. Y entonces Cristo, su sangre es el puente entre el gentil y Dios. En la sangre de Jesús nosotros estamos siendo añadidos a la familia ¿qué? De Dios. Pero lo primero que venía a la mente de ellos, este es el templo, ¿va? Ahí está el templo, ¿ok? Este es la pared intermedia que protegía el templo.
este es el patio de los gentiles, o sea, de los judíos prosélitos. Según ellos tenían derechos, nomás ahí llegaban. El eunuco hasta ahí llegó, no podía llegar más de acá, hasta ahí llegaba. Y luego entramos, el patio de las mujeres, el patio de los varones, el patio de los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces hasta aquí llegaban los gentiles, llegaban hasta aquí, nada más hasta ahí puedes. No tenían un tape que decía sana distancia, no, hasta ahí llegas. Si pasaba un gentil prosélito lo mataban. Era muerte total. Y estaba escrito en latín y en griego y en hebreo. Era muerte, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Había una gran diferencia, porque imagínate, venía aquí la mamá y venía aquí el papá y venía aquí el hijo, pero resulta que estos dos, la mamá si es hebrea pasaba y el papá pues aquí me quedo porque yo no soy totalmente hebreo, aquí nos vemos cuando salgas, ahí te espero al salir. No es como en la iglesia algunos, que el hombre viene acá, viene y ahí deja a la mujer en la iglesia en la mañanita, al rato vengo, a las 11:30 vengo por ti, ya cuando salgo te recojo, ¿ok? Y te quiero aquí, nada de estar saludando a los hermanos, te quiero aquí rápido. Y se va el hombre, ¿a poco no? Eso se hace por opción normal. Fíjate qué error, ¿a poco no? Pudiendo el hombre entrar. Nada más se va al carro, al parque allá, oyendo música. Métase, escuche la palabra de Dios, vea lo que Dios le tiene que decirle a usted y a su esposa. Así era, entraba la mujer y el hombre se quedaba afuera. Lo que lo separaba era la pared, ¿qué? Intermedia. Fíjate cómo se sentía un gentil. Dice Pablo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, ¿qué? De separación. La derribó. En la iglesia ya no se quedaba alguien fuera, los dos, ¿qué, hermanos? Pasaban. Fue algo difícil de asimilar para ellos totalmente. ¿Por qué fue difícil de asimilar? Porque ellos no lo podían asimilar, pero tenía que ver con la adopción. Dice ahí, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais ¿qué? Lejos, y a los que estaban ¿qué? Cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ¿qué, hermanos? Extranjeros. Extranjeros. Yo me acuerdo que yo me sentí mal porque cuando teníamos la verde, que le llaman, ya no es verde, ¿verdad? Pero la de la residencia, ¿se conoce, hermano? Me sentía mal porque ahí decían Resident Alien. Pues si ni que fuera de otro planeta. Alien. Y luego color verde. Me sentía yo mal. Me sentía yo incómodo porque decía alien. Y aquí dice, ya no somos alien. Ya no somos extranjeros. Porque alien realmente significa extranjero. Dice, ni advenedizos, ni como que nos juntaron, nos añadieron, como que venimos a hacer una adición, no, tampoco. Sino que, hermanos, conciudadanos de quiénes y miembros de la familia de quién, de Dios. ¿A través de qué, hermanos? ¿De qué? De la adopción. Y esta era una columna de la doctrina de los apóstoles, que tuvieron, es como ahorita, ¿verdad? Cuando hay un cambio de ley, en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando fue lo de los derechos civiles, ya por los 60 con Martin Luther King, la Suprema Corte decía algo, pero no es como que tenían internet. Entonces, en ciertos pueblos racistas del país, todavía hacían las cosas aunque no hubiera esa ley. Entonces, que tenía que llegarles a decir, no, ya cambiaron la ley, ya hay esta ley ahora. ¿Cómo que hay esta ley? Ya se pueden sentar en el mismo lugar los negros y los blancos. ¿Cómo que? Ya pueden ir al mismo baño. ¿Cómo que? No. Entonces, este fue un choque. Aunque se había aprobado la ley, no lo asimilaron, pelearon. En las escuelas no, pelearon. Y este tiempo, hasta el día de hoy, está ¿qué? Peleando porque la gente no lo ha ¿qué? Así, aunque ya es ley. Pero hermanos, en la adopción encontramos todos el ser hijos de Dios. Ahora voy a dar un espacio para preguntas. Tenemos ya muchos hermanos aquí. ¿Están contentos de estar aquí, hermanos? Pues yo más, hermano, porque pues
No es lo mismo predicarle a un teléfono que predicarle a muchos. De veras. En la homilética yo decía, pues voy a voltear, no había nadie, voy a voltear acá. Pues. Ya ve que hasta algunos pusieron fotografías, ¿a poco no? Pero no va a estar gastando en fotografías para los hermanos, pues que tienen que venir ellos. Los queremos en vida real. Preguntas o comentarios. ¿Quién me entendió más? Levante la mano. Preguntas. Kevin está contento. No te emociones, mijo, no te emociones. Todavía. Preguntas. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón canción entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.